su corazón, llegue a su vida para que sea de cambio. Y como yo siempre digo, la palabra de Dios que Dios le pone a uno en sí, en su mente, al momento de uno leer, esa palabra primero te llega a ti y luego le llega a la otra persona. ¿Por qué? Porque la predica. Y es lo que esta palabra en esta mañana, lo que quiero plasmarle en esta mañana. Amén. Le voy a pedir que nos pongamos sobre nuestros pies para estar dándole gracias a Dios. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Dios, Padre Santo, conforme a tu palabra, Dios, que si uno, dos o tres están reunidos en tu presencia, Dios, tú estás ahí, Padre. Padre Santo, en esta hora, Señor, yo te pido, Dios, que tú me utilices, Dios. Me pongo en tus manos, Dios, para que seas tú, Señor, que hable a través de mí, Señor, a tu pueblo, Dios. Padre Santo, y que podamos poner esa palabra en práctica, Dios. Esa palabra, Dios, como lámpara a nuestros pies, Señor, como lo dice tu palabra, Dios. En esta hora, Señor, me pongo en tus manos, Señor, para que seas tú el que hable, Señor. Amén, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta hora quiero que estemos buscando en el libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1. O sea, muchos de los que están aquí conocen de esta historia. Amén. Nehemías capítulo 1. Dice como subtítulo: Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice el versículo 4: Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Amén. Quizás muchos de los que estamos aquí conocemos la historia de Nehemías. Dice que Nehemías era un hombre que venía del pueblo de Israel, el cual era el copero del rey de Persia en ese entonces. Dice la palabra del Señor que este hombre, como era copero, pienso yo, y según la historia que narra la Biblia, para tú llegar a ser una persona que todos los días estaba presentada delante del rey, debías de ser una persona justa, temerosa y sabia. ¿Por qué? Porque recuerdo la historia de José el soñador, que José, por más que lo golpearon, por más que lo vituperaron, por más que hicieron tantas cosas en contra de él, al final José fue redimido, fue llevado a un lugar alto dentro del pueblo egipcio. Y cuando yo leo esta palabra me doy cuenta de que Nehemías era un hombre así, era un hombre que todos los días tenía que estar delante del rey. Cada copa de vino que pasaba para el rey, él tenía que probarla. Él estaba arriesgando su vida. ¿Para quién? Para un rey. Y no era el rey al que él en su corazón servía, era un rey común y corriente. Y lo llamo común y corriente, ¿sabe por qué? Porque nosotros entendemos que el único rey de reyes y señor de señores es nuestro Señor Jesucristo, quien dio la vida por nosotros. Ahora Nehemías cada día ponía su vida delante del rey para probar un vino. Quién sabe si en algún momento algún otro hombre que quería hacerle daño al rey pasaba un veneno y él se lo tomaba y él podía morir en ese momento. Entonces me di cuenta de que Nehemías era alguien importante.
Y dice la palabra del Señor de que Nehemías, estando con el rey, dice que parte del pueblo de los judíos, unos hermanos, el hermano llamado Ananí, dice que iban pasando y él le consultó cómo estaban sus hermanos en Jerusalén. Nehemías, delante del rey, él tranquilo, él sabía lo que tenía que hacer, era su trabajo, era su encomienda, pero dentro de su corazón, él sabía que él no era de ese círculo, él sabía que su círculo estaba en Jerusalén. Él sabía que él había sido separado en Jerusalén. Entonces cuando él le pregunta a Ananí, le pregunta cómo están los demás, los que quedaron, los que lograron escapar, y este hombre le dice, están mal, porque los muros de Jerusalén están derribados. Entonces, al un muro estar derribado, es posible de que un enemigo pueda entrar a aquella ciudad y pueda acabar con todos. Entonces este hombre, al escuchar eso, su corazón se entristece. Dice la palabra del Señor, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y esta palabra la traigo en esta mañana, ¿sabe por qué? Por este texto. Dice la palabra que cuando él oyó estas palabras de aquel hombre, él dice que él ayunó y él oró. Y en esta hora quiero enmarcar algo muy importante. El ayuno que se está haciendo, o el ayuno en el cual estamos hoy en día, dirigido bajo nuestra pastora, bajo la mano de nuestro Señor Jesucristo, este ayuno viene para romper muchas cosas. Y me doy de cuenta de que aunque Nehemías no estaba dentro de un lugar donde estaban todo el pueblo de Dios, él se encontraba donde el rey que tenía subyugado al pueblo. Este hombre aún en su corazón tenía la palabra. Era un hombre entendido en la palabra. Y me doy de cuenta de que Dios respalda los ayunos, siempre y cuando ese ayuno sea para traer un cambio en el evangelio, en la palabra, en nuestra vida, a través de la palabra. Porque fácilmente este hombre, siendo copero, él estaba bien, él vivía bien, pero dentro de su corazón había una preocupación por un hermano. Dentro de su corazón había una preocupación por alguien del pueblo. Entonces este hombre dice que cuando escucha estas palabras, él se arrodilla, dice que él ayuna, que él ora. Y es lo que estamos haciendo en este tiempo. Nosotros no vamos a ayunar en este tiempo por un carro, por una casa. Y ya esto usted lo ha escuchado de varios predicadores aquí en la casa. Y lo que me gusta de esto es que cuando este hombre ayuna, cuando este hombre ora, cuando este hombre dice que día y noche él oraba, en el versículo 6 dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. Y es lo que se nos viene hablando hace mucho tiempo, de que la oración en nosotros no debe cesar. La oración de nosotros debe de ser continua. Dice la palabra en el Nuevo Testamento, orar sin cesar. ¿Por qué? Porque es necesario que cada momento nosotros estemos conectados con el Espíritu Santo. Es necesario que nuestra vida espiritual cada momento esté conectada con el Padre. ¿Por qué? Para poder entender las señales y para poder entender las palabras que se le entregan a nuestros pastores. Amén. Porque cuando no estamos conectados con el Espíritu, nuestro espíritu no es el mismo con el de los pastores. Entonces es ahí donde viene la duda. Es ahí donde se levantan los comentarios de que otra vez ayuno, salimos de 21, caímos en 40, otra vez ayuno, otra vez oración, otra vez culto. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que pasa cuando no estamos en la misma sintonía. Entonces cuando Nehemías ayuna y ora, él habla con Dios y le dice, te ruego que escuches y que estés atento a lo que yo quiero pedirte. Dice el versículo más adelante, dice, en el versículo 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, y por los hijos de Israel tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo
nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y esta palabra, yo me preguntaba por qué el pueblo de Dios ya estaba así. Y eso me lleva a que busquemos en Esdras, capítulo 1. Esdras capítulo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dice la palabra en Esdras de que el rey Ciro, rey de Persia, el espíritu de Jehová dice que lo conmueve, dice que lo visita. Este hombre era parte del reinado que había subyugado al pueblo de Israel por mucho tiempo. Entonces Dios se aparece y hace que este hombre escriba un edicto diciendo de que el pueblo de Israel reconstruyera la ciudad de Jerusalén. Entonces dice la palabra del Señor de que cuando este hombre plasma eso, varias del pueblo de Jerusalén, los que estaban en cautiverio, dice que ellos salen, van a la ciudad, ven cómo está la ciudad, ven que la ciudad está toda destruida, los muros están derribados, el altar donde se hacían los sacrificios también estaba derribado. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 1, dice: restauración del altar y del culto. Dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Para qué se juntó el pueblo como un solo? Para levantar un altar. Y en esta mañana quiero preguntarte, y quiero que te respondas a ti mismo: ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está el altar donde tú vienes aquí a sacrificarte? ¿Cómo está el altar donde tú llegas y levantas una alabanza al Señor? Donde tú llegas y levantas una adoración al Señor. ¿Cómo está tu altar? Muchas veces, te lo puedo decir, llegamos a la casa del Señor devastados, caídos, golpeados, desanimados. Y muchas veces, por estar pensando en esas cosas, en los problemas, el sacrificio, la alabanza, la adoración que le estamos brindando a nuestro Dios no es la correcta. ¿Por qué? Porque nuestro altar está devastado. Y esto era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Por más que muchos ya se habían escapado, por más que muchos ya lo habían soltado, todavía no, el pueblo de Jerusalén, el pueblo en Jerusalén no adoraba a Dios. ¿Por qué? Porque el altar estaba derribado. Pero entonces viene Jehová, incomoda a aquel rey de Ciro, y él levanta un edicto y dice que vayan, que el pueblo de Dios vaya y arme su altar para que ellos sacrifiquen y llévenle becerro, y llévenle esto, llévenle lo otro. Pero lo que me gusta de esto dice que se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y es lo que llama a Dios en este momento, en este tiempo, a que nosotros podamos ser uno, a que nosotros podamos entender. ¿Y cómo podemos entender aquellas cosas que Dios pone en los corazones de los pastores? Cuando somos uno, cuando nos conectamos con el que nos da la vida, cuando nos conectamos con aquel que su misericordia nos alcanza cada día. Y muchas veces no estamos siendo agradecidos. ¿Por qué? Porque echamos por el piso la misericordia de Dios. Porque cada día nos levantamos y allá va, nos fuimos. Y es preocupante, hermano. Es preocupante cuando Dios hace todo lo posible para que nuestro altar se mantenga
en buen estado para que nuestro altar se mantenga como debe ser y nosotros no lo aprovechemos. Dios incomodó a un rey que no tenía nada que ver con su pueblo y lo pone delante del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pueda levantarse. Y eso me recuerda la historia de Moisés, de que dice la palabra que Dios endurecía el corazón de Faraón. Eso me da a entender de que Dios tiene el control de todo, amado. Dios tiene el control de cada situación por la cual usted está pasando. Y lo que pasa es que nosotros no estamos viendo eso. Nosotros no estamos viendo lo que Dios está haciendo detrás. ¿Por qué? Porque nuestros problemas, nuestro cansancio, nuestras dificultades están nublando todo eso. Y era lo que pasaba. Cuando entendamos de que necesitamos ser uno, Dios va a seguir abriendo puertas. Dios va a seguir ensanchando la iglesia, ensanchando territorio aquí en Panamá. Y es lo que Dios estaba pidiéndole al pueblo. Y en este momento, cuando el pueblo sale a reconstruir el altar, esta gente dice que se unió y lograron levantar el altar. Lograron levantar el altar y dice que ese mismo día ofrecieron holocausto, ofrecieron sacrificio a Dios. Y dice la palabra del Señor de que era tan grande la alegría que había en el pueblo de Jerusalén. En Jerusalén, que los ancianos, los que conocieron la ciudad de Jerusalén en el tiempo antiguo, antes de llegar al cautiverio, dice que esta gente estaba llorando, estaba quebrantada de alegría. ¿Por qué? Porque ver nuevamente que su altar está haciendo lo que debe. Ver nuevamente que el altar que yo le preparé al Señor está ofreciendo un holocausto digno a nuestro Señor Jesucristo. Eso trae alegría. Y hablaba el pastor ayer del gozo. ¿Y por qué el gozo de nosotros a veces está como apagado? Porque nuestro altar no está bien. Porque el altar de nosotros está derrumbado, está tirado. No está haciendo, como quien dice, no se lleva un mantenimiento debido. Y eso es lo que pasaba con este pueblo. El pueblo de Israel estaba siendo soltado. Algunos habían escapado, pero no había una alabanza para el Dios del cielo. No había una adoración. Entonces Dios conmueve a este rey y da la carta. Y estos hombres, dice la palabra en el capítulo 3 de Esdras, en el versículo 11 dice: y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y en el versículo 13 dice, en el versículo 12 dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Esta palabra me acuerda cuando empezamos después de la pandemia los cultos en la cancha. Yo sentí mucha alegría, tanto tiempo de escuchar transmisiones, tanto tiempo y estaba perfecto porque nos mantuvo en la salsa. Cuando se abren los cultos fue algo tremendo. La gente está alegre. ¿Por qué? Porque se levantó ese altar. Porque con todas estas cosas que ha pasado, la pandemia y todas estas cosas, como lo dice nuestro pastor, el diablo viene maquinando eso, cerrar las iglesias. Y por mucho tiempo nos tuvo encerrados en nuestras casas. Y aquí no se podía venir a predicar. En la cancha tampoco. Y se abre el margen y se retoma nuevamente. Se levanta ese altar y se comienza a glorificar a Dios. Y usted ha visto de que nos hemos multiplicado. Y yo le comento a mi esposa, la cancha se llena. Yo le digo: Dios mío, esto está poderoso.
¿Por qué? Porque eso es lo que quería Dios, que su pueblo saliera, que su pueblo la alabara, que su pueblo gritara: ¿dónde está la iglesia más feliz de Panamá? Y eso es lo que pasó igual en este tiempo. Entonces dice la palabra del Señor de que en el capítulo 4 de Esdras, y me gozo, amado, porque esta palabra yo la llevo a lo que estamos viviendo hoy en día. Todos los viernes y ahora los martes estamos haciéndole culto a nuestro Dios, y siempre se levanta el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo viene desde el principio. Esa es su tarea. La tarea de él es no dejar que se le haga culto a nuestro Dios. La tarea de él es que los problemas nos agobien y no haya un gozo para exaltar y glorificar al reino. Entonces dice la palabra del Señor en el capítulo 4, el versículo 1 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Cuando yo leía esto, yo, Dios mío, se asemeja a lo que hablaba Jonathan antes en la mañana, de que el diablo siempre va a querer meter a una cizaña, meter a alguien. ¿Para qué? Para que esto se distorsione. Y yo leía, Dios mío, al principio del texto dice: oyendo los enemigos de Judá, oyendo los enemigos del pueblo de Israel. Y más abajo ellos le decían: edificaremos con vosotros. ¿Cómo? ¿Con qué cara? Ellos, siendo el enemigo de Dios, vienen y le dicen de que nosotros vamos a edificar los muros con ustedes, pues, porque nosotros venimos hace tiempo, no sé qué. Hermano, no se deje engañar. Las maquinaciones del diablo a veces hasta se hacen a mitad de uno. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que estar atentos a lo que el diablo está levantando en este tiempo. Porque está bien, las autoridades las vamos a respetar, pero lastimosamente aquellas autoridades no están siendo gobernadas por Dios. Y ellos lo que quieren es distorsionar, de que hay mucha gente, de que hay esto, pero la gente necesita la palabra de Dios. Por eso la cancha se llena. Entonces el diablo va a buscar mil y una maneras para que no se le haga adoración al Padre, para que no haya un gozo. Amén. Dice la palabra del Señor que estos hombres llegaron y le dijeron: vamos a construir con ustedes, pero ¿cómo yo puedo compartir con mi enemigo? Para alabar a Dios, no puedo. Y hay que tener cuidado con eso. En el versículo 4 dice: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Al final, en esta historia, aquellos hombres, aquellos enemigos se levantan en contra del pueblo y envían cartas nuevamente al rey, y la obra se detiene. Y entiendo yo de que en ese momento el altar quedó levantado, los cimientos del altar quedaron levantados y el pueblo adoraba a Dios. Y en esta mañana quiero decirte algo. Cuando tú vienes a la casa del Señor, cuando tú llegas a la casa de Dios y tú le brindas una alabanza y tú le brindas una adoración, tú vienes y ayunas y tú sacrificas, tú haces tu sacrificio. Pero cuando tú sales de este lugar, ya sea de aquí, de la cancha, de donde te encuentres, haciendo un sacrificio a Dios, y regresas a tu casa, debes de tener en cuenta algo. El pueblo de Israel, con los pocos hombres que tuvo en ese tiempo, levantaron el altar, hicieron los cimientos del altar, pero no levantaron los muros. Y es algo que tú y yo debemos de hacer. Cada día
tenemos que levantar los muros. Cada día tenemos que ver nuestro muro y repararlo. ¿Por qué? Porque puede ser que en la noche vino alguien y quiso abrir un hueco. En Esdras se detuvo la obra. Pero cuando entramos al libro de Nehemías, ya Dios tenía predestinado a Nehemías para que hiciera el levantamiento de los muros. Entonces de nada vale que tú vengas y sacrifiques si cuando tú llegas a tu casa no haces lo que debes de hacer. No sigues orando, no sigues leyendo la Biblia, no sigues buscando esa intimidad que Dios necesita y que tú necesitas. Y por eso entendí esta palabra: de qué me vale yo llegar al culto del viernes y la alabanza y gloria a Dios, aleluya, y la adoración y la palabra, y cada día la palabra tan más seria, cada día la palabra tan más heavy. Pero de nada vale de que yo llegue a ese culto y me tome 2 horas ahí alabando y glorificando al Señor, pero cuando llego a mi casa sigo haciendo lo mismo. Estoy tirando por tierra mi sacrificio. Estoy tirando por tierra lo que Dios me entregó. Y esto me recuerda al sacrificio que hacía Abraham. Dice que Abraham sacrificó, dice que los buitres venían y él tenía que espantarlo. ¿Por qué? Porque él no iba a permitir que el sacrificio que él estaba entregando a Dios se lo llevaran esas aves. Y es lo que tenemos que hacer en este tiempo. En este tiempo tenemos que levantarnos para guardar y salvaguardar lo que Dios nos entregó. Y por eso le digo, todos los viernes hay una palabra bomba. Pero de nada vale de que escuchemos esa palabra, de que la recibamos en el nombre de Jesús, pero llegamos a nuestra casa y seguimos haciendo lo mismo. No levantamos ese muro que va a cuidar lo que nosotros acabamos de recibir. Entonces dice la palabra en Nehemías. Dice que cuando él escuchó a aquel hombre que le dijo que su pueblo estaba pasando mucha afrenta, estaba pasando dificultades, dice que él ayunó. Y en base a su ayuno, Dios le trajo una respuesta. En versículo más adelante dice la palabra que cuando él llegó donde el rey, dice que el rey lo vio triste. Y el rey le dice, eso no es más que aflicción de corazón. Por eso le decía al principio de que aunque Nehemías estaba en el palacio de un rey, su corazón estaba con Jehová. Su corazón estaba con la tierra donde él nació. Y dice la palabra del Señor de que a través o a causa de ese ayuno, dice la palabra del Señor que al rey le agradó y el rey lo envió. Dice, y en el versículo 6, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, y ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Imagínate, este hombre era tan importante dentro del círculo del rey que el rey le preocupaba cuánto tiempo le iba a tomar eso. Y cuando él le pregunta, dice que cuando él le dijo qué tiempo, dice, y agradó el rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Dice la palabra del Señor que aquel ayuno que este hombre hizo abrió la puerta. ¿Abrió la puerta para qué? Para que el rey entregara cartas donde le daban paso para que él se dirigiera hacia la ciudad de Jerusalén para reedificarla. Entonces dice la palabra del Señor que cuando Nehemías sale con su caravana y presenta la carta, dice, pero en el versículo 10 del capítulo 2 dice, pero oyéndolo Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar bien de los hijos de Israel. Y nuevamente se levanta el diablo. El diablo no va a descansar. El diablo va a hacerte la vida imposible hasta que tú quedes tirado y no te levantes. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere, que nuestro sacrificio que nosotros venimos a hacer lo hagamos con toda nuestra fuerza, con todo el gozo, pero cuando lleguemos a nuestra casa nos embargan nuevamente los problemas, las dificultades, el no tengo, el no alcanza.
Y lastimosamente eso siempre nos hace menguar. Lastimosamente eso siempre nos hace menguar. Pero para eso estamos ayunando. Para que Dios abra esa puerta. Para que Dios abra esos negocios que todavía no han salido. Para que Dios los abra. ¿Para qué? Para que haya abundancia. Amén. Entonces dice la palabra del Señor de que estos hombres se levantaron en contra de Nehemías. Dice la palabra del Señor de que en Nehemías capítulo 4, versículo 6, dice la palabra del Señor de que dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo nuevamente Sanballat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. No es fácil. No es fácil cuando el diablo está ahí pendiente a que tú cometas un error. No es fácil cuando tú te decides levantar un muro y en algo te descuidas y el diablo aprovecha eso. Por eso dice que cada momento y cada instante debemos estar en comunión con el Padre, orando en todo momento, orando sin cesar. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios nos va a dar las alertas de lo que el diablo quiere hacer. Dice la palabra en el capítulo 4 que a estos hombres ya estaban maquinando cómo cruzar los muros, meterse entre el pueblo y atacarlos. Y lastimosamente es lo que vivimos hoy en día. Muchas de las personas que están a nuestro alrededor no están teniendo esa comunión con el Padre y sin ellos darse cuenta están siendo utilizados por el diablo. ¿Para qué? Para traer un comentario de división, para traer un bochinche, algo que pueda distraerte y sacarte de lo que ya tú has puesto y pensado para hacer con Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando estos hombres se levantaron y dijeron estas cosas, dice que más atento estuvo Nehemías. Dice la palabra del Señor de que entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Siempre se van a levantar dificultades, hermano. Pero es decisión de nosotros seguir adelante. Es decisión de nosotros decir de que si ya Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. El gozo que Dios ha puesto en nosotros para alabarlo y para glorificarlo es el gozo que tiene que haber cada vez que haya un problema, que haya una dificultad. Es lo que debemos de poner por delante. Amén. Dice la palabra del Señor que aquel hombre se levanta con su pueblo y comienzan a orar. Comienzan a orar, ¿sabe por qué? Porque en la oración está nuestra respuesta. En la oración está aquella cosa que nosotros necesitamos para poder vencer lo que el diablo ha puesto. El diablo no va a descansar. El diablo, si usted lee la Biblia, en Esdras se levantó cuando el pueblo se dedicó a levantar el altar. Y ahora Nehemías va a reedificar los muros. ¿Y qué hace el diablo? Se levanta nuevamente. Y el diablo no va a descansar, ese es su trabajo. Entonces el diablo está trabajando para nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez que él se levanta es porque Dios nos va a dar una victoria. Es porque Dios ha declarado algo que él sabe que vamos a lograr. El diablo no va a descansar, pero nosotros tampoco. En Esdras, cuando aquellos hombres se levantaron en contra de lo que hicieron en el altar, que estos hombres mandaron una carta, le voy a leer esto. Dice que cuando estos hombres llegaron y vieron de que el pueblo de Dios se estaba ofreciendo sacrificio, dice que estos hombres se enojaron y escribieron una carta al rey de ese entonces, donde esa carta decía así, escuche esto:
hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados los muros, la región del más allá del río no será tuya. Entonces dice la palabra del Señor, en el versículo anterior dice, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que generación de reyes es una ciudad rebelde y que es perjudicial para los reyes y las provincias que de en tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Dice la palabra del Señor que estos hombres sabían el poder que tenía el pueblo de Israel en las manos de Dios. Ellos sabían que donde el pueblo de Israel llegaba, el pueblo de Israel vencía. Por eso ellos le escriben esta carta al rey y le dicen, si esa gente levanta un altar y levanta los muros, esa gente se va a ponchar y va a venir en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque una vez tú tengas tu altar, una vez tú reedifiques tu muro, el diablo no va a entrar. Y tu sacrificio va a tener más valor. Tu sacrificio va a tener más fuerza. Y Dios va a respaldar más tu palabra. Por eso, hermano, les traigo esta palabra. Porque de nada vale sacrificar si no guardamos lo que estamos sacrificando. De nada vale ayunar si no estamos orando, si no estamos leyendo la palabra. Eso es lo que me ayuda a levantar un muro para que mi sacrificio no sea en vano. Y por eso el diablo se levanta, porque el diablo sabe la capacidad que tenemos en la mano de Dios. Él sabe que si nos levantamos vamos a destruir con toda esta fortaleza que quieren acampar en nuestra mente, en nuestra cabeza. Con aquellas cosas que han venido subyugando a nuestra familia. Por eso es que se nos hace difícil levantar un muro. Por eso se nos hace difícil mantener una semana de oración, mantener una semana de ayuno, de búsqueda, de palabra, de esto. Por eso, porque el diablo siempre va a buscar la manera de distorsionar nuestro enfoque. Y estos hombres estaban enfocados, hicieron el altar, hicieron los cimientos y se levantó el diablo y los pausó. Declarando, ellos mismos declarando de que si el pueblo de Israel se levantaba iba a ser poderoso nuevamente. Entonces en Nehemías pasa lo mismo. Se levanta Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo y todo eso, hijos del diablo, se levantaron. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4. Cuando levantas tu altar para el sacrificio, también debes levantar los muros para que el enemigo no pueda entrar y dañar tu sacrificio. Dice la palabra del Señor en Nehemías capítulo 6. Maquinaciones de los adversarios. Cuando oyeron Sanballat, Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos que ya había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos con alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Si nos vamos al libro de Esdras, pasó lo mismo. En el versículo 4:3, si no me equivoco, decía que oyendo los enemigos, la algarabía que tenía el pueblo de Israel, ellos llegaron de que vamos a levantar los muros también, pues. O sea, el diablo es repetitivo. Yo recuerdo una palabra hace como 3-4 años que el pastor hablaba y el pastor decía de que el diablo no es innovador. El diablo te puso un pecado hoy y tú lo pasaste, no te pasó nada, y vuelve y te lo repite abajo, y tú seguiste adelante y vuelve y te lo pone de nuevo adelante. El diablo hace eso. ¿Por qué? Porque él no tiene la capacidad de pensar. Amén. ¿Por qué? Porque él siempre te va a poner el mismo pecado, la misma debilidad, el mismo problema, el que no alcanzó, el que no tengo para ir a la iglesia, el que mi familia no me hace caso, el que me da pena. Y esto es lo que pasaba aquí nuevamente. El diablo nuevamente busca cómo meterse en el pueblo para traer división. ¿Para qué? Para aprovecharse de esa debilidad y destruir al pueblo nuevamente. Pero dice la palabra del Señor de que
Nehemías era un hombre sabio y entendido. Dice que él dijo: mas ellos habían pensado hacerme mal. Y dice: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir con vosotros. Y dice: y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas para que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Estos hombres no descansaban. Estos hombres enviaron 5 veces. ¿Para qué? Para que Nehemías saliera, para que Nehemías se desenfocara. Pero Nehemías estaba entendido. Dice Nehemías: yo hago una obra y no puedo ir. Amados, siga adelante. No menosprecies aquellas cosas que Dios te ha dado. Levanta tu altar todos los días, levanta tu muro todos los días, revisa tu muro todos los días. Yo le doy gracias a Dios por Mañana Heavy. Hablaba con mi esposa y mi esposa me decía, porque no les miento, muchas veces nos hemos quedado dormidos, quizás por el cansancio. Y mi esposa me dice: cuando no escucho Mañana Heavy o cuando no oramos en Mañana Heavy, el día se pone como triste. Y yo le digo: es verdad, porque cuando termina Mañana Heavy ya tú quedas activo. Y ya mi esposa queda activa, queda haciendo esto, queda haciendo lo otro. Y es bueno, ¿por qué? Porque estamos en la salsa, como quien dice. Entonces, esto es lo que yo lo traigo a colación con esto. ¿Sabes por qué? Porque cada día nosotros tenemos que levantar nuestro muro. Y cada día en Mañana Heavy hacemos eso. Cada día en Mañana Heavy pedimos por nuestra familia, pedimos por las peticiones de aquellos que necesitan. Presentamos la casa del Señor, presentamos los cultos, presentamos todo. ¿Y qué hace eso? Eso hace que repara los muros. De que aquel problema que en la noche anterior te acostaste con aquel problema, pero en la mañana te levantaste y le diste gracias a Dios por un nuevo día, ya Dios te da la fortaleza para seguir. Ya Dios te da la otra estrategia para seguir adelante. Y eso es lo que entonces decía Jeremías: yo estoy haciendo una obra y no puedo desenfocarme de ella. No nos desenfoquemos, porque donde nos desenfoquemos un poco, el diablo te va a arrastrar. Y vas a echar por tierra aquel sacrificio que vienes haciendo hace varios días. Por eso no puedes descuidarte. Por eso tienes que seguir adelante. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 8. Dice: entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que en tu corazón tú lo inventas. Dice: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Es lo que hacía Nehemías. Nehemías, cada vez que se levantaba esto, él buscaba dirección de Dios. Dice: Dios, fortalece tú mis manos. ¿Por qué? Porque va a llegar el cansancio, va a llegar la dificultad. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos enfocados a que tenemos que estar conectados a la línea de Dios, nada nos va a detener, nada va a ponerse entre medio de lo que Dios ya ha declarado. Eso se va a cumplir, porque se va a cumplir. Entonces la palabra del Señor me está diciendo de que Nehemías dice: Dios mío, fortalece mis manos. ¿Por qué? Porque él había puesto al pueblo y a la familia de los pueblos en los muros a reedificarlo. Por ende, iba a llegar un momento que iba a llegar el cansancio. Pero el cansancio no puede detener lo que tú tienes que hacer. El cansancio no puede detener la obra que ya Dios entregó en tus manos. Por eso no podemos parar, amados. Dice la palabra:
Dice la palabra, dice en el versículo 15: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amado, lo que cada día tú y yo hacemos va a traer de que el diablo se atemorice. Va a hacer de que aquellos problemas que se quieran levantar van a pensarlo dos veces. Pero eso pasa cuando nos enfocamos, cuando ofrecemos nuestro sacrificio en el altar y cuando reedificamos nuestros muros. Cuando el pueblo de Israel hizo todo esto, los otros pueblos temieron y se cumplía entonces lo que decían los enemigos del pueblo en Esdras, que decían: si este pueblo se levanta, si este pueblo reedifica, este pueblo se va a rebelar. Y nuestro altar ya fue levantado. En la casa de Dios se está predicando, en la cancha se está predicando. Ese es nuestro altar. Es ahí donde nosotros entregamos nuestro sacrificio. Y en nuestra casa es donde levantamos los muros. Eso me da a entender a mí de que Generación de Reyes va imparable. Generación de Reyes va a ir para adelante. Por eso, hermano, enfoquémonos, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque esto no es de uno solo. Dice la palabra que cuando todos ellos se juntaron como un solo, reedificaron el altar, levantaron los muros. Y eso me recuerda a la historia en Génesis de la torre de Babel. Dice que todas las personas se enfocaron a hacer una torre, que ellos querían llegar al cielo. O sea que cuando nosotros nos enfocamos en algo, lo vamos a alcanzar. Por eso Dios depositó en cada uno de ustedes, de nosotros, un propósito, el cual tiene que cumplirse. Y por eso el diablo se levanta. Y por eso el diablo levanta los problemas, levanta enfermedades, dificultades. ¿Para qué? Para desenfocarnos. Y es lo que no podemos permitir. Debemos de seguir adelante mirando el blanco. ¿Para qué? Para que todas esas cosas que han sido habladas de nosotros se cumplan. Dice la palabra en Esdras al principio que Jeremías profetizó de que la ciudad de Jerusalén iba a ser reedificada. Y se hizo. O sea que lo que se declaró de ti antes de la fundación del mundo se tiene que cumplir. Pero ¿cuándo pasa eso? Nuevamente te lo repito, cuando nuestro altar y nuestros muros están reedificados. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice: cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. No es tiempo de menguar, es tiempo de seguir adelante. Y le quiero leer algo para cerrar. Dice: en tiempos de guerra, la iglesia también ha sido luz a este mundo. Basta con ver el espectacular crecimiento de la iglesia en China comunista o en otros lugares en donde nuestros hermanos y hermanas en Cristo padecen en inmensa persecución. En tiempos y lugares cuando los cristianos no han tenido que enfrentar persecución, su fe se torna fría y flácida. Yo leía esto y yo decía: wow, cuando hay oposición, cuando hay problemas, es cuando nuestra fe se fortalece. Y eso era lo que necesitaba el pueblo de Dios, de que hubiera algo que le impidiera buscar lo que ellos querían, porque el pueblo de Dios quería buscar de Dios. Los hombres querían levantar un altar, querían hacer esto, querían hacer lo otro, pero cuando llegaba la dificultad, ¿qué pasaba? Se achicopalaban. Pero entonces Dios levanta a estos hombres, a Nehemías, y Nehemías va delante de la gente y los anima y levantan el muro. Entonces dice que los muros fueron levantados y que las naciones alrededor del pueblo de Israel temían en gran manera. ¿Por qué? Porque somos poderosos en la mano de Dios. Amén. Quiero que se pongan sobre sus pies en esta hora. En esta hora
Te leo nuevamente el capítulo 6, versículo 9. La parte final donde dice: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Pídale a Dios que le fortalezca en este tiempo, porque va a llegar cansancio y va a llegar todas estas cosas, pero cuando estamos enfocados en la obra del Señor, Dios va a abrir puertas. Lo que se está haciendo en la cancha, lo que se está haciendo para la casa del Señor no es en vano, pero necesitamos que cada uno nos pongamos en un solo sentir, en una sola dirección, que es lo que queremos. Que el reino de Dios se ensanche, que el reino de Dios crezca. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Dios, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. Padre Santo, te agradezco, Dios, porque tu palabra, Señor, nos hace entender, Señor, de que es necesario que se levanten adversidades, Dios. Es necesario que salgamos a la pelea, es necesario que salgamos a la guerra. ¿Para qué? Para que seas tú glorificado. Padre Santo, porque no podemos obtener una victoria tranquilo, sentado. Padre Santo, ya tú venciste, sí, pero tenemos que salir a buscarla, Dios. Padre Santo, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que esta palabra, Señor, sea, Padre, una palabra de edificación, Señor, para alguien, Padre, que le escuche, Padre, después de esta transmisión, Señor. Padre Santo, y que cada uno de los que estamos aquí podamos entender, Señor, y no descuidar tu obra, Dios. No descuidar aquellas cosas que ya tú has declarado sobre nuestras vidas, Padre. Padre, en el nombre de Jesús te entregamos, Señor, este servicio, Dios, este ayuno, Padre, de esta hora, Padre. Glorificándote y honrándote, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Ay, ay, ay.
tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti.